Buenas tardes. Vamos a calcular el divisor común máximo y el mínimo común múltiplo entre dos o más números. Para poder calcularlos, primero vamos a definir qué es un divisor, luego un múltiplo, a qué llamamos número primo, cuándo un número es compuesto y los criterios de divisibilidad. Todos estos conceptos son necesarios para calcular el MCM y el DCM. Veamos cómo calcular el divisor común máximo entre dos o más números. Primero veamos qué son los divisores de un número. Son todos aquellos números que lo dividen dando resto 0. Todos los divisores son una cierta cantidad finita. Veamos, por ejemplo, los divisores de 30 son 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. 30 dividido 1, 30. 30 dividido 30 da 1. Fíjense ahí esa dualidad que se genera. 30 dividido 2, 15. 30 dividido 15 da 2. 30 dividido 3 da 10. 30 dividido 10 da 3. Todos ellos dan resto 0. Luego, los divisores de 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Todos estos números dividen al 24 y dan resto 0. Ahora veamos qué divisores tienen en común 24 y 30. El 1, el 2, el 3, el 6. Pero como estamos buscando el divisor común máximo, entonces convengamos en que el DCM entre 30 y 24 es 6. Veamos ahora cuándo un número es primo y cuándo es compuesto. Un número es primo si tiene solamente dos divisores, el 1 y ellos mismos. Es decir, el número 2, por ejemplo, es primo, lo divide el 1 y lo divide el 2. El 3, el 5, el 7, el 13, lo divide el 1 y lo divide el 13. ¿Cuándo un número es compuesto? Bueno, cuando admite más de dos divisores. Es decir, tienen como divisores al 1, a ellos mismos y algún otro número más. Por ejemplo, el 9. Tiene como divisores al 1, al 3, al 9. En particular, el número 1 no es ni primo ni compuesto. Veamos cómo calcular el mínimo común múltiplo. Es el menor de los múltiplos que tienen en común dos o más números. ¿Cómo encontramos los múltiplos? Y bueno, multiplicaremos a ese número por todos los demás números naturales. Los vamos a simbolizar con un puntito arriba, es decir, los múltiplos de 8 serán, lo multiplico por 1 da 8, lo multiplico por 2 da 16, por 3 da 24 y sucesivamente. Los múltiplos de 6, ahí los anotamos, lo multiplico por 1 da 6, lo multiplico por 2 da 12, lo multiplico por 3 da 18 y sucesivamente. Vemos que los múltiplos de un número son infinitos. Pero veamos cuáles son los comunes. El 48 es común a ambos y el 24 también lo es, y como estamos buscando el mínimo, será en este caso el MCM, el mínimo común múltiplo entre 8 y 6, será el número 24. Recordemos ahora los criterios de divisibilidad. Un número es divisible por 2 si termina en cifra par o 0. Ahí tenemos un ejemplo. Recuerden, termina en 6, es un número par, por lo tanto el 716 es un número par, por lo que puedo dividirlo por 2. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Ejemplo, el 384, sumo esos dígitos, 3 más 8 más 4 da 15 y 15 es múltiplo de 3. Para un múltiplo de 4 deberá ser las dos últimas cifras múltiplo de 4 o termina en doble cero. Un número es divisible por 5 si termina en 5 o en 0. Por 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez.
Un número es divisible por 7. No es un criterio que tenga tiempo, es un criterio relativamente nuevo. Pero bueno, hay que acostumbrarse a usar. Separamos la última cifra, la multiplicamos por 2, se la restamos al número que quedó, y si ese número que me da es múltiplo de 7, el número original también lo será. Si la diferencia es 0 o múltiplo de 7, el número será divisible por 7. Un número es divisible por 8 si las tres últimas cifras son múltiplos de 8. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Un número es divisible por 10 si termina en 0. También hay criterios de divisibilidad para el número 11, para el número 12, para el número 13, para el número 17. No son los más habituales, pero también existen. Veamos ahora cómo podemos calcular el MCM y el DCM en un solo paso. Entonces veremos, para hallarlo, primero lo que tenemos que hacer es descomponer en sus factores primos todos los números que me dan a la vez. Recuerden cuáles son los números primos. Segundo, si un factor es común a todos los números, le hacemos un círculo para señalizarlo. Y tercer paso, el DCM va a ser la multiplicación, el producto de los factores con círculo, y el MCM va a ser el producto de todos los factores. Vamos al ejemplo. Hallaremos el DCM y el MCM entre los números 36, 60 y 72. Los acomodamos y vamos a factorizarlos. Primero tenemos que saber criterios de divisibilidad. Todos ellos son divisibles por 2, por lo tanto puedo dividir a los 3 y le voy a hacer un circulito para señalizar al 2. 36 dividido 2, 18, 60 dividido 2 es 30, 72 dividido 2 es 36. Miro estos tres números, nuevamente puedo dividir por 2, son todos números pares, y como voy a dividir a los 3, les hago un circulito. Me dan 9, 15 y 18. En este paso puedo dividir por 2 nuevamente, pero solo al 18. No le voy a hacer un círculo y el 9 y el 15 van a esperar. Por lo tanto, el 9 y el 15 quedan y el 18 dividido 2 me da 9. Vemos que ahora ya no se puede dividir más por 2. Probamos con el 3, que es el número primo que le sigue. Se puede dividir por 3 a los 3 números. Por lo tanto, les voy a hacer un circulito y divido por 3. Puedo dividir por 3 nuevamente, en este caso el 5 va a esperar, así que dividido 3, cerramos ese cálculo, dividido 3 cerramos el otro cálculo, y ahora nos faltaría dividir por 5 para cerrar la última factorización del 60. Veamos ahora. Para hallar el DCM, vamos a multiplicar esos factores que tienen círculo. Es decir, el DCM entre 36, 60 y 72 va a ser 2 por 2 por 3, 12. Y el MCM será la multiplicación de todos estos factores. 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5, y eso es 360. Espero haya servido. Gracias.